dejar grabada la exposición para esos compañeros que no pudieron asistir. Bueno, voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla. ¿Me confirman si en este momento están viendo mi pantalla? Por favor. Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias, Rafael. Bueno, el día de hoy vamos a ver parte de lo que es la unidad número 2 que tenemos en nuestro curso y vamos a ver nuestra actividad número 3, que es la caracterización de la situación. Entonces vamos a iniciar con unos temas que son diversidad, que hablan o que tratan sobre la diversidad étnica, la cosmovisión territorial y metodologías de investigación territorial, que parte de eso ya lo vimos en la webconferencia anterior, pero que hoy vamos a intentar de profundizar un poco. Los temas que vamos a ver hoy es el territorio, la llegada de los españoles, las luchas sociales que se dan dentro de los territorios, dentro de las comunidades por el tema del territorio, especialmente en Colombia, aunque también son luchas a nivel latinoamericano, como ya veremos, el marco legal sobre el que se encuentra legislado el territorio en Colombia y vamos a ver el tema de la actividad, que para este caso pues es desarrollar un árbol problema según un árbol de objetivos según el árbol problemas que identificamos en la sesión anterior o en la actividad anterior. Bueno, damos inicio con el tema del territorio de la llegada de los españoles. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que en el momento en que llegan los españoles a Colombia o a las tierras americanas, se da bajo un proceso de denominación. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? En entender que las tierras o los territorios que en ese momento eran poblados por comunidades originarias indígenas no fueron, fueron objeto de un proceso de conquista y apoderación por parte de la conquista de los españoles y de la corona española. Este proceso se da a partir de unas figuras que crea el virreinato de la Nueva Granada, es decir, el ordenamiento jurídico que estaba respondiendo al reinado en España y que crea unas instituciones jurídicas a partir de las cuales se da la dominación o el apoderamiento de la tierra. Entre ellas están la encomienda, que se vuelve o que se convierte en un sistema feudal en el que un terrateniente español entra a dominar o a hacerse dueño de una porción de la tierra. Estas porciones pues son grandes extensiones, obviamente son territorios indígenas y lo que hace la conquista española es no solamente dominar el territorio, sino también a las comunidades. Es decir, los indígenas se convierten en mano de obra productiva en el momento de la conquista y llegada de los españoles. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver desde dónde es que inician no solamente las luchas territoriales, sino cuál ha sido la historia o el papel que ha desempeñado en nuestro país el tema del territorio. El tema del territorio ha sido uno de los conflictos más importantes que ha tenido Colombia durante todas sus épocas de violencia, antiguas y modernas. Recordemos que también fue uno de los temas centrales que se llevó a cabo durante los tratados de paz que se hicieron en La Habana con las guerrillas de las FARC, dado que actualmente nos encontramos en un proceso muy difícil de desigualdad en el tema de apropiación de tierras. Solamente el 25%, según el ICAC, del territorio está en manos de las comunidades indígenas y de las comunidades afrocolombianas al día de hoy. Es decir, que el otro 85% se encuentra en manos privadas. La privatización de la tierra inicia desde este momento con la llegada de la corona española, porque son ellos los que inician el proceso de lo que se conoce como la titulación del territorio, es decir, que se le entrega el dominio y la facultad de poder ejercer actos de señor y dueño, es decir, de poder mandar y poder sembrar y cultivar dentro de un terreno a una persona que se convierte en dueña de este territorio de una forma arbitraria, porque el territorio no era de la corona española, era de las comunidades indígenas y lo que se hace es un apoderamiento a partir de un proceso de dominación que viene cargado también no solamente de obviamente actos muy fuertes de violencia, pero también de dominación espiritual y religiosa a partir de la llegada del catolicismo al territorio. Estas misiones católicas lo que hacen, perdón, llegó alguien más. Hola Diana, bienvenida. Ay, ¿sí entró? Sí. Y ahora me perdí en lo que estaba.
¿Alguien me recuerda en qué iba? Entró Diana y se me olvidó. Buenos días, profe, qué pena. No, tranquila, Diana, no, pues se me olvidó. Creo que iba en el proceso de la dominación religiosa. Creería yo. Bueno, este proceso es muy importante porque esto doblegar o digamos coayuda en el proceso de dominación. Algo que quiero que tengamos muy en cuenta y que me parece muy importante tratar en este momento es la dominación que se da o la diferencia de dominación que se da en América del Norte y en América del Sur. Cuando los ingleses, que son los que conquistan o llegan a América del Norte, los ingleses no utilizan una forma de apoderación del territorio a partir de instituciones jurídicas, como les venía contando, como la encomienda y la titulación del territorio a terratenientes, que obviamente servían a la corona española, pero pues estaban ejerciendo el proceso de conquista en el territorio, sino que en Norteamérica llegan unos ingleses que son desplazados de Inglaterra por un tema político que se está dando, un político religioso que se está dando en ese momento, y es la separación que hace la corona inglesa de la Iglesia Católica, y es cuando llega también el anglicanismo como una forma de religiosa y de gobierno a la corona inglesa. En ese momento, entonces, empiezan a desplazarse una serie de señores feudales que entran al territorio norteamericano y ellos van poco a poco ingresando y entrando al territorio, no en forma de apoderamiento, sino que los indígenas lo reciben y se van corriendo, ellos se van desplazando y la corona, más que todo porque pues, los indígenas de este territorio de Norteamérica eran nómadas, entonces no tenían un asentamiento físico fijo, sino que se iban moviendo y terminan pues después sí siendo obviamente extinguidos del territorio, pero... Ay, perdón, un segundito. Pero no se da de una forma violenta ni se crean unas instituciones jurídicas. Lo que sucede posteriormente, a diferencia de lo que sucede con España, es que los señores feudales establecen un gobierno dentro del territorio y se separan de la corona española. Nosotros aquí, pues obviamente, como todos sabemos, sufrimos un proceso largo de violencia y de guerra a partir de las guerras de independencia. Entonces ya tenemos muy claro desde cuándo se inicia el tema de la propiedad privada o de la privatización o titulación de los territorios en Colombia y se establecen con estas instituciones jurídicas de lo que fue conocido como como el virreinato. Todas estas situaciones, y como les decía anteriormente, han sido uno de los conflictos más largos que ha tenido Colombia dentro del territorio nacional. La tierra siempre ha sido uno de los conflictos más importantes en Colombia. Como les dije también, fue uno de los temas centrales en los tratados de La Habana, dado que no se ha llegado a una repartición equitativa del territorio, sino que el territorio aún se encuentra en casi que el 85% en manos privadas. Vamos a ver un video inicial sobre lo que es el territorio para las comunidades indígenas, para que podamos hacer una diferenciación de lo que significa para ellos el territorio y de lo que se encuentra, o bueno, de lo que vamos a ver más adelante que se encuentra dentro del marco legal. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos hemos juntado hoy para hablar sobre un tema muy importante para nuestras comunidades. El territorio. Un elemento sagrado para nosotros, donde se encuentran los espíritus y la sabiduría de nuestros antepasados. Presten mucha atención a este video para estar bien informados. Antes que nada, ¿qué es exactamente el territorio? Pues es el espacio geográfico que utilizamos para desarrollarnos y mantener nuestras culturas vivas. Está compuesto por espacios que solo son usados por nosotros. Es decir, todo lo que hay dentro de la parte titulada de nuestro territorio. Pero también incluye los espacios fuera de los límites de nuestras comunidades, a los cuales accedemos para usarlos de forma tradicional y que podemos compartir con otros.
como por ejemplo las áreas naturales protegidas como la Reserva Comunal Amaracaeri. Todo eso es nuestro territorio. Como bien sabemos, los recursos naturales como la tierra, el agua, el bosque y sus animales también forman parte de nuestro territorio. Por eso decimos que es como nuestro mercado, nuestra farmacia y hasta nuestro banco. Y es nuestro derecho acceder a estos recursos, tanto para nuestra subsistencia como para conseguir algo de platita y poder mandar a nuestros hijos al colegio, para comprar un botecito o hasta para transportar nuestra propia castaña a la ciudad. Pero así como tenemos el derecho a usar estos recursos, también tenemos la obligación de seguir algunos procedimientos que el Estado peruano nos pide. Presten especial atención. Cuando usamos los recursos dentro de nuestra tierra comunal, podemos hacerlo libremente sin tener que pedir permiso a nadie. Y cuando estamos dentro de áreas naturales protegidas, como la Reserva Comunal Amaracaeri, la situación es similar, pero debemos considerar algo más. Para aprovechar estos recursos, tenemos que hacerlo conforme a los objetivos de conservación del área, así como su zonificación y las vedas. Es muy importante respetar estos objetivos de conservación para asegurar la existencia de estos recursos para las futuras generaciones. ¿Y qué pasa cuando queremos hacer negocios con estas actividades en nuestro territorio comunal o en la Reserva Comunal Amaracaeri? Cuando usamos los recursos para hacer un negocio formal dentro de nuestras comunidades, tenemos que pedir permiso al Estado. Y si estamos dentro de una área natural protegida, aún con más razón. Siempre respetando las zonificaciones y restricciones indicadas en el Plan Maestro y bajo los contratos de aprovechamiento. El territorio es parte de nuestra cultura viva. Para que lo siga siendo, hay que conocer las reglas del juego. Estar bien informados es la mejor herramienta para defender nuestros derechos. Bueno, este es un video de Perú, ¿no? Pero claro que nos sirve muchísimo para el contexto. Bueno, yo creo que cuando ustedes vi el video de Quintín Lame, que son las luchas territoriales que se inician más o menos en los años 36, una vez se logra la independencia de la corona española, lo que sucede con los territorios indígenas, o bueno, algunos de ellos ya habían sido reconocidos en cartas reales como cabildos. Lo que hacen las comunidades indígenas después es retomar esas antiguas cartas reales y llevarlas al gobierno para que sean reconocidos como territorios, en ese momento como resguardos indígenas. Eso es un proceso que toma muchísimo tiempo y se logra con la primera reforma agraria en Colombia que sale en el año de 1936. En ese año, el gobierno colombiano establece primero que se va a dar una función social a la propiedad, es decir, que la propiedad privada no puede tenerse o retenerse en manos de personas que no la estén trabajando, sino que se le debe entregar a las personas que la trabajen, en el sentido en que esto da una seguridad alimentaria y que pues la tierra tiene que ser productiva para las personas que habitan en el territorio. También se da un reconocimiento a algunos cabildos indígenas, pero como vemos, eso es una deuda que el Estado colombiano tiene con las comunidades indígenas desde hace 75 años, porque en nuestra historia actual, en el momento actual que estamos viviendo, ese reconocimiento no se da de una forma equitativa e igualitaria como sucede, por ejemplo, con los municipios o otras entidades territoriales. Los indígenas en este momento inician unos procesos de lucha y uno de sus exponentes más importantes es Quintín Lame. Ellos lo que inician es a cultivar esas tierras que están baldías y esas tierras que son de grandes terratenientes y que ellos no cultivan y que no utilizan, empiezan a cultivarla, ¿sí? Y a sembrar en ella, dándole productividad al territorio, porque ahí es cuando inicia ese lema de que la tierra es de quien la produce. Entonces ellos empiezan a hacer eso y a pasarse de las cercas y a correr las cercas. Bueno, esto termina en un proceso muy grave de violencia. Quintín Lame termina pues arrestado yo no sé cuántas veces, creo que son 123 veces que Quintín Lame es arrestado. Y bueno, logran consolidar algunos de los principios necesarios
para poder estar dentro de un territorio y poder ejercer algunas autoridades y autonomías dentro del mismo. Pero esto no se logra sino hasta en la Constitución de 1991, que el día de ayer estaba cumpliendo 30 años. Podemos decir entonces que hace 30 años las comunidades indígenas son reconocidas en Colombia como sujetos de derecho. Además de ser reconocidas como sujetos de derecho, también son reconocidos como una población vulnerable que requiere de una especial protección por parte del gobierno nacional. Entonces aquí entramos a ver cuál es ese marco legal que inicia o que empieza a darle esa connotación o esa importancia a las comunidades indígenas. Algo que tenemos que tener muy en cuenta eso es como un sistema legal colombiano, cómo los tratados internacionales ingresan a ser parte del marco legal en Colombia, ¿sí? Entonces, eso la Corte Constitucional, o bueno, la jurisprudencia o los estudios constitucionales lo llaman el bloque de constitucionalidad, y es que algunas leyes que son inherentes a los derechos humanos y que son de carácter internacional se ratifican por el gobierno nacional, es decir, se firman, y al hacer este proceso, esas leyes ingresan al territorio como si fueran una ley constitucional. Esto se hace a partir de unas leyes estatutarias que fija el gobierno, y desde allí es desde donde empieza a legislarse en estos tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, que los tratados internacionales tienen el mismo carácter que una ley colombiana, es decir, que deben tener un cumplimiento. En la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es la declaración que trae el tema de la libre determinación de los pueblos, que es el reconocimiento a su libre condición política, a la libre condición política de las comunidades indígenas, que ellos puedan determinar cuáles son las prioridades para su desarrollo, que puedan tener autonomía, que puedan tener autogobierno. También declara la obligación que tienen los estados de consultar y cooperar con los pueblos indígenas a través de instituciones representativas que les permitan obtener un consentimiento libre y previo e informado antes de hacer cualquier injerencia o ingresar a un territorio indígena. Reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras y territorios y recursos que tradicionalmente han poseído y han ocupado o han adquirido. También establece el deber de proteger el medio ambiente y la capacidad productiva de los recursos naturales y de los recursos productivos que tienen las comunidades indígenas. Esta declaración también prohíbe que se dé el desarrollo de actividades militares dentro de los territorios indígenas. Porque claro, es muy importante que ellos no se encuentren inmersos dentro de un conflicto tanto nacional como internacional. Entonces, el tratado lo que busca es evitar el máximo riesgo que puedan tener las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que la soberanía militar se encuentra pues en manos del Estado, ¿no? El convenio de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, el convenio número 169, creo que hay una pregunta, perdón. ¿Qué es lo que se está viendo con los indígenas del Cauca? No, sobre lo que estaba hablando de el convenio internacional o el tema de las luchas indígenas. ¿Sobre los militares? ¿Dentro de los territorios indígenas? Ah, sí. Quitinlame es un indígena del Cauca. Entonces, el CRIC, que es el movimiento que nace a partir de estas luchas indígenas que inician en 1936, nacen con la representación o bajo la representación de Quintín-Lame y estas luchas indígenas. De hecho, el Cauca es uno de los pueblos indígenas que más ha luchado por el territorio
a nivel nacional. Tiene ese reconocimiento, ¿no? Y pues lo que les cuento de ir y sembrar en esos territorios baldíos, ir corriendo a la cerca, eso sucede en el Cauca. Hay un documental sobre ese tema, pero no recuerdo muy bien. La directora del documental, si no estoy mal, es Beatriz, es una artista plástica. No, mentiras, es una directora de cine, se llama Beatriz. Bueno, yo les quedo viendo el dato para que ustedes puedan después ver cómo se daban esos procesos. Es una directora de cine que graba en más o menos en los 60, en los 50, 40, 60, graba las luchas indígenas y cómo van haciendo ese proceso, ¿no? Y también cómo se crea ese proceso pedagógico dentro del mismo territorio indígena, de quiénes son ellos, cuál era su territorio ancestral. Entonces ellos hacen unos boletines y se lo pasan a todas las comunidades, pero yo les quedo debiendo el nombre porque en este momento se me escapa del documental para que ustedes lo puedan ver. Sí, actualmente con los paros, bueno, el paro tiene una connotación muy importante en este momento, y es que no estamos viendo solamente una lucha indígena, ¿no? Y es que estamos viendo que hay varios sectores que están marchando, y prácticamente yo, desde mi sentir, siento que la gente está luchando o está protestando es porque se cumpla la constitución política, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y que se cumplan todos estos convenios internacionales que lamentablemente en Colombia al día de hoy no tienen ninguna validez jurídica, o sea, no se llevan no se llevan a la realidad, ¿sí? O sea, las situaciones de desigualdad en Colombia son muy preocupantes, más cuando tenemos casi que el 47% de nuestra población en pobreza. O sea, eso está diciendo que nuestra situación económica y de las personas y de los colombianos es muy, muy grave. Y realmente pues no hay condiciones que permitan salir de esa situación. Entonces, lo de los paros, sí, obviamente las comunidades indígenas siempre están en resistencia y en lucha, pero lo que vemos hoy en día es que hay muchos más sectores que se han levantado frente a lo que sucede a nivel nacional. Voy a continuar con el convenio de la OIT. Entonces, el convenio de la OIT es una declaración que hace las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos y trata un tema específico de las comunidades indígenas en el convenio 169 sobre el tema de básicamente es como sobre el tema de los recursos y la forma en que las comunidades indígenas van a poder apropiarse de esos recursos. Este convenio es adoptado en 1989 y es ratificado por 20 países, entre los que se encuentra Colombia. Este convenio reconoce que existen muchas comunidades indígenas alrededor del mundo que no disponen de derechos fundamentales de la misma forma o de forma equitativa con otras poblaciones, digamos dentro de los mismos territorios, y establece que deben haber derechos particulares para las comunidades indígenas dentro de los territorios. Es un convenio que, como les dije, protege la integridad económica, es decir, la apropiación de los recursos que van a tener las comunidades indígenas, protege la integridad social y cultural de los pueblos indígenas y reclama el respeto por la autonomía de estos pueblos y su derecho a ejercer control propio en el proceso de desarrollo, es decir, cómo ellos ven la forma en que quieren desarrollarse, o lo que los mismos comunidades indígenas llaman plan de vida, porque para ellos no es un proceso de desarrollo, sino es un proceso de cómo quieren hacer su vida y cómo quieren tener una autonomía de vida dentro de sus territorios. También para que sean incluidos en las medidas legales y administrativas que puedan afectar a su territorio, y reconoce la relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio, en particular a partir de los aspectos colectivos que ellos manejan. Este convenio también reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras, es decir, lo que yo les hablaba inicialmente, esa titulación de un territorio, pero no desde una propiedad privada, sino desde una propiedad colectiva. Reconoce que ellos puedan ser poseedores de estas tierras, les reconoce un derecho mediante la delimitación de una titularidad de tierras,
Y, y como veíamos en el video, no es un territorio que esté solamente limitado a esa titulación, sino que las comunidades indígenas pueden hacer uso de otros territorios, ¿sí? Pero pues obviamente en otros territorios ya ciñéndose a las normas de un gobierno nacional. En la Constitución de 1991, llegando ya al aspecto o marco legal del territorio a nivel nacional, se empiezan a reconocer los derechos tanto individuales como colectivos. En el caso de las comunidades indígenas, ellos adquieren una especial importancia porque como que generan esa división, por lo menos en el tema de la propiedad, entre lo que es lo individual y lo colectivo. Una sentencia que es muy relevante es la sentencia T380 de 1993, en la que la Corte Constitucional declara a la comunidad indígena como propietaria de derechos fundamentales. Es decir, la considera un sujeto de derechos a las comunidades indígenas a nivel colectivo. Esto bajo unos preceptos que tiene la Constitución, y es que somos un Estado pluralista que reconoce la diversidad étnica y cultural, así como la riqueza cultural colombiana, de la nación colombiana, y lo que se busca es pues proteger la diversidad y comprender que existen diferentes formas y maneras de entender el mundo y de ver la vida dentro de nuestro país. En el caso de las comunidades indígenas, se logra este reconocimiento exclusivo de sus derechos, es decir, se reconocen como sujetos especiales de derechos, y adquieren las mismas perspectivas de cualquier ciudadano colombiano, es decir, que tienen derecho a una democracia, tienen derecho al respeto a su diversidad étnica y cultural, a la protección de su riqueza cultural y al reconocimiento del pluralismo que hay dentro del territorio. Vamos a revisar algunos temas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que son muy importantes dentro de este tema. Y pues lo más importante de la Constitución Política de 1991 es que reconoce a las comunidades indígenas, reconoce al país como un país multicultural y pluriétnico, y también reconoce los derechos indígenas a la propiedad colectiva, a la protección de sus saberes ancestrales, y pues finalmente desarrolla un marco legal que, bueno, solicita que el Senado desarrolle un marco legal para generar una protección dentro de los territorios indígenas. Este marco legal, que tenía que ser una ley estatutaria que tenía que sacar el Congreso de la República, al día de hoy no se ha logrado, pero las entidades territoriales indígenas han venido siendo reguladas por un decreto. Y pues es otra deuda que tiene el Estado colombiano con las comunidades indígenas, y es expedir esa ley para que administrativamente las comunidades o los territorios indígenas pues puedan adquirir las mismas participaciones presupuestales, por ejemplo, que tiene un municipio. Entonces, eso es como lo más relevante que se encuentra dentro de la Constitución Política. En cuanto a la jurisprudencia colombiana, tenemos unos temas muy claves que se han desarrollado. Uno es la importancia del territorio y el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Entonces, las comunidades indígenas tienen derecho pues, a la propiedad colectiva de su tierra, y esto lo ha dicho la Corte Constitucional en varias oportunidades. Hay una sentencia que es la T188 de 1993, en la que la Corte Constitucional establece el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios y reviste una importancia esencial a la cultura y valores espirituales de las comunidades indígenas. Recordemos que las comunidades indígenas no ven el territorio solamente como el lugar de habitación, sino que también es un lugar sagrado y es un lugar donde se guarda la memoria y la cultura de una comunidad. Pues esto está conectado o responde a lo que veíamos en el convenio número 169 de la OIT. También tenemos el derecho a la integridad cultural, social y económica. Esto está en el artículo 330 de la Constitución Política, que declara que la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas se hará sin
detrimento de su cultura, de sus relaciones sociales y de su economía propia. La Constitución y la Corte Constitucional en la sentencia SU 039/1999 declara que la extracción de recursos naturales en territorios indígenas supone un conflicto de intereses entre el desarrollo económico del país y la protección integral cultural, social y económica de los pueblos indígenas. Es decir, que para poder ingresar o hacer una extracción de recursos hay que tener muy en cuenta primero la comunidad indígena. Y esto ya lo veremos con el derecho constitucional que tienen a la consulta previa. El derecho colectivo a la vida y a la libertad frente a la desaparición forzada. En la sentencia 380/1993, entre los derechos que tienen los pueblos indígenas está el de la subsistencia y está el derecho a la vida, que está consagrado en la Constitución política. Las comunidades indígenas tienen una protección especial frente a este tema y sobre todo pues hasta a su supervivencia y a evitar su exterminio cultural, pero en Colombia han habido situaciones muy graves de desprotección de estos derechos, tanto que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucionales para el tema del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, esto en el año 2018. Cuando la Corte Constitucional hace este pronunciamiento, hay casi 30 comunidades indígenas que se encuentran en un riesgo de exterminio. Y establece una serie de programas y planes que se tienen que desarrollar para que se disminuya la afectación del conflicto, pero lo que sucede es que las comunidades indígenas se encuentran inmersas dentro del conflicto armado de sus territorios. No es que las comunidades indígenas hagan parte del conflicto armado, sino que sus territorios hacen parte de los pasos, por decirlo de alguna manera, o de los tránsitos de los grupos armados ilegales. Y esto hace, pues obviamente, que se encuentren en un grave riesgo porque cuando hay confrontaciones, pues quienes tienen que salir desplazados de su tierra son las comunidades indígenas. ¿Y esto qué genera? Esa separación de la comunidad indígena del territorio, pues lo que hace es que se den procesos de aculturación porque llegan a ciudades donde tienen que o tienen que iniciar o aprenden o tienen que tener nuevas formas de vida que los desconectan con su territorio y pues el territorio es parte fundamental no solamente de la cosmogonía sino también del origen, ¿no? De la ley de origen de las comunidades indígenas, porque ellos pues se entienden como unas entidades híbridas que están conectadas a la tierra, no se entienden separados de ella, entonces pues hacen parte del lugar de origen desde donde está la comunidad. Vamos a entrar con el tema de la consulta previa y la participación, que es un derecho que tienen las comunidades indígenas desde la Constitución política, pero que se enfatiza en la Corte Constitucional con la sentencia de SU 039/1999, que yo creo que pronto ustedes ya han escuchado, que es la que se da en el caso de la defensa del pueblo UBA contra la Occidental Petroleum Company, la OXY, que estaba buscando realizar exploraciones sísmicas en un área incluida dentro del resguardo UBA. Y las comunidades UBA pues protestaron enérgicamente contra esa exploración y porque pues obviamente esto estaba violando sus territorios ancestrales y lo que se hace es iniciar con estos procesos de consulta previa y es toda una confrontación de las comunidades indígenas o esta comunidad indígena que pues obviamente termina con algunos enfrentamientos legales que no permiten la extracción o la prueba sísmica dentro del territorio indígena. Voy a presentarles un video muy sencillo para que veamos lo que es la consulta previa de una manera muy tranquila, muy clara. Esto es para el caso de Perú, pero pues es completamente aplicable para nuestro caso colombiano. Hermanos y hermanas, aprender sobre nuestros derechos es fundamental para mantener nuestra forma de vida. En esta ocasión, hablaremos sobre qué sucede cuando el Estado piensa tomar medidas que pueden afectar nuestros derechos. Por ejemplo, nuestro territorio. Cuando esto sucede, tenemos el derecho a ser consultados. A esto se le llama consulta previa. Presten mucha atención a este video para estar bien informados. La consulta previa es nuestro derecho y nos sirve para iniciar un diálogo con el Estado. El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado
está previsto en el marco jurídico nacional y está amparado en convenios, sentencias y declaraciones de organismos de nivel internacional como las Naciones Unidas y la OIT. Así, la consulta previa nos sirve para dar a conocer nuestra opinión y que tanto el Estado como los pueblos indígenas busquemos acuerdos. Ojo que toda consulta se debe realizar sobre una medida que el Estado piensa tomar y que puede afectar positiva o negativamente nuestros derechos colectivos. Las partes que participan durante la consulta previa son los representantes de los pueblos indígenas afectados y el Estado. Es bueno mencionar que los representantes de los pueblos indígenas pueden participar con sus asesores y que es responsabilidad del Estado facilitar la participación de intérpretes de ser necesario. Sabiendo esto, ¿cómo debería ser un proceso de consulta previa? Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que el Estado está preparando un proyecto para la construcción de una carretera en el territorio de las comunidades Panguana y Motel. Primero, debemos identificar cuál es la medida administrativa o legal que podría afectar alguno de nuestros derechos indígenas, por ejemplo, nuestro territorio. Luego debemos identificar los pueblos que serán consultados. En algunos casos, un pueblo que no es considerado para la consulta puede solicitar participar si considera que también es afectado. A continuación, el Estado debe hacer entrega del contenido de la medida a los representantes de los pueblos indígenas. Finalmente, se informa de manera adecuada y respetando la cultura de cada pueblo indígena la medida que se quiere tomar. Todo este proceso se debe hacer en nuestros idiomas y debe considerar nuestros tiempos y la geografía para así adaptarse a ellos. La siguiente etapa dentro de la consulta previa es la evaluación interna, durante la cual nuestros representantes, sin la participación del Estado, evaluarán la medida y determinarán cómo nos afectará. Si los pueblos afectados están de acuerdo con la medida, aquí termina el proceso de consulta. De ser distinta a la opinión de los pueblos, se cuenta con la oportunidad de plantear modificaciones a la medida, que quedarán en el acta y estarán incluidas en la siguiente etapa del diálogo. Si no lo estamos o si planteamos modificaciones, habrá reuniones donde nuestros representantes darán a conocer nuestro punto de vista a las autoridades. En esta etapa, los acuerdos alcanzados con el Estado quedarán en las actas. Finalmente, el Estado debe tomar una decisión que recoja todos los compromisos alcanzados durante la consulta. Todo este proceso suele durar 120 días, aunque puede ser más o menos dependiendo de cada situación. Cada etapa debe desarrollarse siempre en un ambiente que genere confianza y donde la participación de nuestros pueblos no sea producto de un condicionamiento o por el uso de la fuerza. La consulta previa es una gran herramienta para poder asegurar que nuestros derechos se cumplan como debe ser. Infórmate, participa. Y finalmente les voy a presentar un pedacito de las luchas indígenas por el territorio. El Imperio Español era un imperio que, digamos, lo que hacía, sobre todo en los Andes y México, no era, como sucedió lamentablemente en otras áreas de América, exterminar a las poblaciones aborígenes, ¿no? No suprimir completamente sus culturales, ¿no? Sino que también los incorporaron
en un lugar subordinado y a los fines, por supuesto, de explotarlos, en obra, obviamente, pagaban tributos y demás, ¿no? Pero claramente, digamos, para poder colonial español, los indígenas tienen un lugar absolutamente subordinado en el orden natural de las cosas, ¿no? Antes de que fuéramos nosotros invadidos, nosotros teníamos nuestra propia forma de vida, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, religioso, incluso político, e incluso la operación propia de la justicia que existía, y eso significaba también, cuando estamos hablando de un buen vivir, significaba de una forma de vivir en armonía al interior de cada uno de los territorios, de los lofts, como le llamamos nosotros allá, donde se practicaban todo lo que es tema educacional, el tema del productivo, todo, cómo vivíamos antiguamente, donde no había todo este tema de la disputa del individualismo, de la tierra, si a mí me pertenece, cuántas me pertenece, era todo en forma colectiva. Entonces creo que igual parte de la historia que no podemos dejar de no recordar. Chiquillego al pavo yolo, pampani misla sopla, pampani misla sopla, y cano, chino lloro. El Estado colonial tiene una característica muy peculiar, y era que tenía un sistema, digamos, de protección legal a las comunidades indígenas realmente sofisticado. Los indígenas, por ejemplo, tenían acceso a representantes legales gratis, no tenían que pagar, eran los protectores de indios, ¿no?, que escribían sus reclamos a nombre de la comunidad. Bueno, yo les envío el link por si lo quieren ver, y ya me acordé del nombre de la... No, no es Beatriz, es Marta Rodríguez. Es una documentalista que ha trabajado todo este proceso. Creo que, si no estoy mal, el documental se llama... Por aquí ya lo había visto. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, o la voz de los sobrevivientes, pero no recuerdo mucho, pero pues si la quieren buscar, se la recomiendo muchísimo. Marta Rodríguez es una documentalista muy, muy buena. No, el tema de la consulta previa es distinto al tema de la consulta popular. Ambos son dos mecanismos de participación democrática, eso sí es verdad, pero entonces el tema de la consulta previa está delimitado a los procesos que se desarrollan dentro de los territorios indígenas. Y o en otro sentido, el tema de la consulta popular ya es un tema nacional, es un tema más amplio. El tema de la consulta previa es solamente para el momento en que se van a desarrollar proyectos de extracción dentro de las territorialidades indígenas. Espérenme, regálenme un segundito, que tengo acá un problema de conexión y ya, lo voy a solucionar súper rápido.
Ya, perdón, qué pena con ustedes. Entonces les estaba diciendo, el tema de la consulta previa es un tema que está delimitado a las comunidades indígenas y se da en el momento en que se va a hacer un proceso de intervención, extracción de recursos dentro de los territorios indígenas. La consulta popular, aunque también es un mecanismo de participación ciudadana, sirve para ejercer un voto, es decir, para que las personas vayan y puedan decidir sobre algún tema en específico que se quiera consultar a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, no sé, se han hecho temas de consultas populares por anticorrupción. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, Ana, claro. Sino que la consulta popular no tiene una determinación, es decir, pueda que hayan dicho que sí, pero no necesariamente lo van a hacer. Yo creo que esa es la diferencia también, ¿no? No te entiendo, ¿cómo así que no tiene una determinación? O sea, es decir, digamos en la consulta anticorrupción, esa se votó que sí, pues es un ejemplo, pero realmente no pasó a mayores, es decir, se quedó como en consulta como y ya, y no pasó un paso más allá. Entonces yo Que no siento que tiene de una pronto, validez, exacto, como que no tiene ese peso. que no tiene una validez jurídica. Exactamente, yo siento que entonces de pronto la consulta previa de pronto sí es un poco más para el territorio y sí se va a hacer algo. Sí, lo que pasa es que la consulta popular es escuchar a la población, pero pues en el tema de esas sanciones ya la función o la delimitación la tiene en cabeza el Senado, el Congreso de la República. Entonces es ahí donde se genera la limitación de la consulta popular. Porque aunque sea una voz del pueblo, pues realmente los que tienen la función de legislar y de establecer si se llevan o no se llevan a cabo los diferentes temas en Colombia, pues es el Senado de la República. Okay. A Gracias. diferencia de lo que puede pasar con una comunidad indígena, porque la comunidad indígena son ellos los que deciden dentro de su territorio, ¿no? ¿Ibas a decir algo más? Perdón. No, profe, bien, no, solo quería como diferenciarlo porque pues tenía como esa duda. Gracias. Vale, entonces vamos a ver nuestro tema de la guía. Bueno, tenemos esta actividad que es el paso 3, caracterización de la alternativa. Esta actividad cierra el domingo 18 de julio y la actividad consiste en caracterizar el territorio y los procesos sociales de la comunidad que hemos seleccionado. ¿Qué tenemos que hacer? Diseñar un árbol de objetivos según el árbol de problemas que ya tenemos, con los respectivos fines y medios que queremos alcanzar. El árbol de objetivos se estructura desde un estado positivo al problema que se identificó, sobre el cual se quiere trabajar o sobre el cual se trabajó en el paso anterior, y se debe formular una alternativa de solución a esa situación específica identificada. En este paso es muy importante resaltar que tienen que haber varias alternativas para lograr esa solución, o lo que también se conoce como variables. Se debe pues registrar el trabajo dentro del diario de campo, se debe presentar un formato de asistencia. Recuerden que este tema de las 24 horas y 48 horas no lo estamos teniendo en cuenta por el tema de la pandemia del COVID, entonces no es necesario que se deban cumplir esas 24 horas de práctica. Se debe presentar un informe final de observación y se debe pues participar en la webconferencia en la que estamos en este momento. Entonces no sé si alguien quiera hacer un ejercicio práctico con su trabajo, con su árbol problema, para ponerlo en un árbol de objetivos, o tienen muy claro cómo se hace el árbol de objetivos. Yo lo envié al foro. Ay, ¿cuándo lo enviaste? ¿Ayer? No lo he revisado. Sí, no lo he revisado porque ayer contesté. Ay, lo tengo cerrado. Pero si quieres, puedes encender tu micrófono para poner tu ejemplo en la pizarra. Por eso, para que veamos las dudas que tienes y con tu ejemplo trabajamos. Pero sería importante que encendieras tu micrófono, Sofía, para que nos contaras cuál es el árbol problema. Porque si no me tocaría ingresar, pero tengo aquí un mil de cosas. Espérenme un segundito. A ver, para que veamos el ejemplo de Sofía.
tengo el correo cerrado. Tú tienes el árbol problema de un barrio, ¿cierto? En Bogotá. Yo Sí, recuerdo. señora, un barrio en Engativá, se llama el barrio Tabora. Exactamente, sí. Entonces vamos a verlo. Ya ingresé a mi plataforma. Entonces les voy a compartir ahora sí pantalla. Listo. Y eres la única que ha participado. Ah, ¿y tú tienes ahí el árbol problema en este documento? ¿O lo abro? Sí, ahí mismo está. Ah, Y bueno, estoy intentando abrirlo. perfecto. Con eso ahí lo vamos viendo. ¿Les estoy compartiendo mi pantalla? Sí. Me voy a ir directamente al tema del árbol problema y luego yo reviso más minuciosamente el tema. Bueno, este fue el ejercicio que tú hiciste para identificar el problema. Entonces nos vamos a concentrar en el problema del barrio Taura, que es el deterioro de los espacios públicos. Aquí tenemos una serie de causas y una serie de efectos. Estos efectos también son importantes para que los veamos en nuestro árbol árbol de objetivos, ¿no? Acá está. No sé si lo pueden ver bien ahí. Entonces, tu objetivo sería, como nos dice la guía y como nos dice el, el esquema lógico, es, vamos a poner en positivo ese problema que tenemos, ¿no? Es alguna situación negativa, la vamos a pasar en positivo. Lo que yo diría es que tenemos que responder a esa situación problemática que tenemos. Entonces tenemos un deterioro de los espacios públicos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a optimizar los espacios públicos. Cuando dices optimizar, ¿te refieres a Mejorar la calidad. mejorarlos? Entonces Sí. podemos de pronto pensar no tanto en optimizarlos, sino darles un mejor uso o mejorar las condiciones de los espacios públicos del barrio Taora, por ejemplo. Entonces, vamos, dime. No, nada, ya entendí. ¿Sí? ¿Segura? Sí, señora, gracias. Entonces, acá en la parte de arriba vamos a tener estas que son reducción de las problemáticas de salud. Estas son las acciones que se van a tomar para mejorar mejorar las condiciones que tienen los espacios públicos, ¿cierto? Las de arriba. ¿Sí? Creo que sí. No me acuerdo en dónde puse los fines y dónde puse los medios. Porque en una guía decía una cosa y en la otra decía otra. Entonces, ¿Cómo así? ¿En la guía decía una cosa? sí. O sea, yo primero vi un archivo y entonces me decía que creo que los medios eran abajo y arriba eran los fines. Y entonces me di cuenta que era al revés. Entonces me tocó cambiarlo. Ya. Y aquí pusiste los medios arriba y los fines abajo. ¿Sí? Espérate y lo hago. ¿Sí?
¿Lo estás abriendo? Vale. Entonces esperemos para que nos digas si tienes los fines arriba o los fines abajo. Pero pues vamos leyendo. Capacitación, los fines y los medios. Capacitación y sensibilización ambiental, gestión y manejo de basuras. Aumento de la participación ciudadana, disminución de la inseguridad y la delincuencia. Pues se me hace que dejaste los medios arriba. Pero generalmente los fines van arriba y abajo van los medios. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr? Creo que en este caso Karen lo puso los medios arriba y los fines abajo, porque ella dice capacitación y sensibilización para que hagan uso adecuado de los contenedores, fortalecimiento de la cultura ciudadana y conciencia ambiental, correcta gestión ambiental por parte de los carreteros, cumplimiento del horario adecuada gestión integral de residuos, programas sociales eficaces por parte de la gestión migratoria. Bueno, este último sí yo lo veo desconectado acá. ¿O los carreteros son los migrantes? Ah, pero es cierto que lo Sí, están. señora, pues la mayoría de ¿Sí? los carreteros que hay por acá son migrantes, pero pues no es por Son migrantes. generalizar. Pero pues cuando hablé con el director de la Junta de Acción Comunal, solo hablaba de migrantes, nunca hablaba en general de los carreteros, siempre era como estigmatizando a ese grupo, pero pues podría considerar ese punto. Podrías considerar ese punto aparte, Sí, señora. sino dentro del tema de los carreteros, en el tema la problemática de la migración y del espacio público, porque no me imagino que no sea solamente el tema del reciclaje, sino también de la invasión de los espacios públicos por parte de los migrantes. El aumento de la participación ciudadana, capacitación de la importancia de la participación ciudadana. Convocatorias y asambleas donde se entable una comunicación efectiva entre los ciudadanos, fortalecimiento del sistema de comunicación e información por parte de los interlocutores. Bueno, aquí estaría como uno de los fines, que sería aumento de la participación ciudadana, pero ya estos temas de la capacitación y fortalecimiento y hacer convocatorias y asambleas serían unos medios. Disminución de la inseguridad y la delincuencia, construcción de una identidad cultural y fortalecimiento de valores, insertación dentro de actividades económicas, actividades culturales, oferta laboral. O sea, ¿tú consideras que si hacemos actividades culturales y generamos oferta laboral vamos a disminuir la delincuencia en el barrio? Sí, porque la mayoría de gente que recae en esos actos delictivos se suelen escudar en que no hay actividades laborales y correcto, no hay trabajo, entonces pues terminan recurriendo a eso. Sí, pero pues es un tema, o sea, el tema es, la solución que planteas es muy grande para el tema en específico, porque el tema es el de los espacios públicos. Obviamente sí, el uso de los espacios públicos se vuelven lugares de inseguridad, pero entonces habría que pensar es cómo volver esos espacios públicos lugares más seguros, ¿sí? Porque ya el tema de la delincuencia es un tema más subjetivo, es más de la persona y no del entorno colectivo, que es el espacio público. Entonces, consideraría yo, o mi recomendación sería que lo vieras más por el lado de cómo, no sé, se puede hacer más seguro, sin necesidad de llegar a temas policivos ni instalación de cámaras o CAIs, que sería lo que haría una administración pública, sino estableciendo como zonas más seguras dentro del
dentro de, o dejando que los espacios públicos se conviertan en escenarios o lugares de actividades donde las personas puedan pues como apropiarse de ellos y la delincuencia pues vea que no es un lugar accesible para ellos, ¿no? Como también buscar una forma de seguridad que no sea necesariamente la de la, ¿cómo se dice? La de Fuerza. contener y reprimir. Señora, No, no te escucho. no, ya terminé, era eso. Ok. Anotado, anotado. Campaña de interacción social y labor de las comunidades trans. Capacitación y sensibilización de la comunidad barrial. O sea, ¿qué tienen que ver las comunidades trans con el espacio público? Hacen sus labores, no sé, hay una actividad de las comunidades dentro de estos lugares. Pues según lo que me comentó el director de la Junta, era que eran muy exhibicionistas. O sea, el tema es que les molesta verlos. Sí, pues a la mayoría de gente les molesta verlos o también los estigmatizan de que venden drogas. Entonces, pero en realidad no se sabe y pues cuando les llevan a la policía no hacen mucho. Entonces, Entonces en aquí realidad yo creo que deberías verlo también dentro del espacio público, o sea, cómo interactúan las comunidades trans con el espacio público. No tanto desde cómo lo ven los demás, sino cómo se sienten ellos dentro del espacio público. ¿Mm? Cómo asumen ellos ese espacio público y cómo pueden generar una apropiación de ese espacio, ¿sí? No sé si ustedes han visto en estos últimos protestas que las comunidades trans han generado un espacio dentro de la protesta, que ha sido como unas intervenciones artísticas de mujeres trans bailando frente a la policía. sí. No sé si lo han visto. En la Entonces, señora. Plaza Bolívar, sí señora. Sí, entonces tenemos que pensar cómo las comunidades trans pueden apropiarse del espacio público. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos desde la perspectiva de que están siendo estigmatizados o que son muy exhibicionistas o que como los ve la gente, ¿sí? Nos quedamos con una perspectiva, pero nos falta ver la otra y relacionarla con nuestro problema o con nuestro objetivo, y es cómo están ellos interactuando dentro del espacio, ¿sí? O sea, esa exhibición, ¿qué está significando? ¿Sí? Porque a partir de ello es que vamos a hacer las campañas pedagógicas, ¿sí? Esa exhibición es mostrarse frente al mundo de una forma distinta para querer tener un reconocimiento de lo que ellos son, ¿sí? O sea, ellos son esos, son algo magnífico, grande, de pronto sí muy exótico, pero es la forma en que ellos quieren verse, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos transmitir ese mensaje, pero desde lo que ellos son? Las entidades deportivas deben hacer más actividades en estos espacios. Uf, esa idea está muy buena, por ejemplo, para el tema de la seguridad. El poder tener actividades deportivas dentro del espacio seguramente va a limitar muchísimo que haya delincuencia. Entonces, por ejemplo, eso es una muy buena idea, considero. Fortalecimiento del cuerpo policial, pues sí, seguramente es algo que se va a requerir. Cultura de la prevención del consumo de drogas, sí. Es que ahí también entonces nos entramos a preguntar por qué los espacios públicos están o son lugares donde se presentan estas problemáticas del consumo de drogas. O sea, el espacio público significa algo para los jóvenes y es el encuentro. Y ese encuentro pues obviamente va a conllevar a diferentes situaciones, entre las que está el consumo de drogas. También es el lugar de encuentro, por ejemplo, para las comunidades trans, porque pues no lo van a hacer en sus casas, sino que ellos salen. Entonces, ¿qué puede brindarles el espacio público a estas comunidades para que el encuentro no esté orientado necesariamente a la delincuencia, al consumo de drogas eh, o a una discriminación, sino cómo podemos establecer dentro de este espacio público, por ejemplo, un espacio cultural, ¿no? Donde la gente pues pueda ir y generar otros escenarios. Eso es ahí como que lo que yo te diría es como trata de articular los fines muy claros, o sea, que es que
haya una apropiación por parte de las comunidades trans de un espacio público, haya una apropiación de los jóvenes, haya una disminución de la delincuencia, haya un proceso, un programa de atención para las comunidades migratorias y pues haya una sensibilización sobre la deposición de los residuos, que pues obviamente tiene que estar enfocada al reciclaje. Entonces estás hablando como de la articulación de diversas comunidades, diversas identidades, alteridades culturales dentro de un espacio, que es, podemos decir, un parque, por ejemplo, un espacio público. Ahora necesitamos ver es qué medios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a articular ese espacio cultural, ese espacio deportivo, para que se convierta en un escenario que permita a todos poder llegar, congregarse, pero obviamente en una medida en que no se afecte ese espacio? Entonces, estos serían como los fines: la reducción de los problemas de salud, mejoramiento de la calidad ambiental, disminución de malos olores, disminución de sanciones, aumento de oportunidades laborales, aparte de la prostitución, la gobernabilidad y credibilidad en las instituciones y disminución del crimen organizado. Me parecen muy bien los fines, creo que obviamente son fines que están apuntando a un desarrollo social, cultural y colectivo, pero considero que uno de los fines que tú puedes tener es que el espacio público se convierta en un espacio un espacio colectivo para la gente, no sé, como sí, un escenario cultural, un escenario deportivo, que tenga un fin que permita o que cumpla con esos medios, ¿no? De articular esas distintas poblaciones que llegan allí y darles la oportunidad de llegar y hacer algo que no sea necesariamente la prostitución, el consumo de drogas o el trabajo de reciclaje y pues obviamente con eso la contaminación medioambiental. Creo que así lo vería yo. No sé si tengas alguna duda. No, señora, ya me quedó más claro. Es que digamos que basé mi perspectiva desde los miembros de la acción comunal y digamos que lo que querían llegar a hacer, y ellos no son muy incluyentes. ¿Ellos qué querían llegar a hacer luego? Pues digamos que veían la única solución era con la policía y con las instituciones como con la Secretaría de Ambiente. Solamente se quedaron con los proyectos que ya tenían y no estaban abiertos con otras posibilidades, solamente con lo que ya tenían establecido. Y también, como no hay mucha participación de la Junta de Acción Comunal, casi no hay miembros, entonces no están buscando alternativas ni nada, solamente cómo sobrevivir porque la situación no les da para más. Sí, pues sí, la idea es que las soluciones sean unas soluciones participativas y las saquemos con la comunidad y sea la comunidad la que nos diga cómo vamos a responder o vamos a positivizar esa situación problemática que tenemos. Pero mi recomendación es siempre que nosotros como investigadores tengamos una perspectiva y un criterio desde lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque realmente, obviamente por ejemplo, las juntas de acción comunal pues conocen una forma de hacer las cosas, pero nosotros podemos dar un criterio para mostrarles que pueden haber otras formas, ¿no? Para crear esos espacios, como lo dice Rafael, que es muy importante hacer mercados campesinos dentro de esos lugares. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta el criterio de las comunidades, aunque aquí apuntamos al mismo lugar y es llegar a dar una solución a ese espacio público. Que ellos lo quieran hacer por las entidades gubernamentales y que nosotros lo queramos hacer se hagan desde un planteamiento colectivo y cultural, es distinto, pero apunta al mismo fin, ¿sí? Ahora habría que ver si se pueden poner en diálogo esas dos situaciones. Sería como la tarea que nos atañe, o que te atañe a ti, Sofía, en este momento. Pero pues sí, lo ideal es que trabajemos de mano con las comunidades, ¿no? Ese es el ejercicio práctico que queremos desarrollar en este taller. No sé si alguien más tenga algún comentario. Damos por concluido nuestra sesión de hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Digamos, para este árbol de objetivos y demás,
¿Es necesario otra vez reunirse con la comunidad o hablar con ellos o ya sacamos nuestras propias conclusiones? Bueno, pues la guía no nos dice que sea obligatorio y más porque pues como estamos con el tema de la pandemia, pues nosotros hemos como que bajado un poco el tema de la práctica y de poder estar con la comunidad, pero sí es muy importante que tengamos contacto con la comunidad seleccionada, ¿sí? Pues no tanto como un ejercicio tan participativo como se hizo en la actividad anterior, que era ir y sentarse con la comunidad y hacer un ejercicio de responder unas preguntas, ¿sí? De hacer una encuesta participativa. No, pero sí que podamos, a partir del árbol problema que se generó, generar unas alternativas de solución. No es obligatorio que vayamos donde la comunidad, pero sí es necesario que estemos de la mano con ellos para plantear las soluciones, porque es muy difícil que nosotros lo hagamos desde nuestra perspectiva, porque pasa lo que está pasando ahorita con Sofía. Yo estoy dando mi criterio, pero yo no estoy en el territorio. Entonces mi criterio es que se puede hacer de una forma distinta. ¿Conozco casos en los que se han hecho formas distintas? Sí, conozco muchos casos, por ejemplo, en Medellín, por ejemplo, con el Grafitur, que son espacios comunitarios que se convirtieron en escenarios culturales, pero no soy yo quien toma la decisión al final, porque, por ejemplo, en el barrio de Sofía puede que la gente no esté interesada en que grafiteen todo el barrio. Entonces, son procesos distintos, pero lo que a mí me parece importante es que definamos criterios, tanto nuestros como investigadores, como con las comunidades. No sé si te queda claro Sí, o no profe, queda claro. claro. Sí, claro, porque sí es Listo. importante como también escucharlos a ellos y qué es lo que ellos también Claro, quieren. porque es la problemática de De ellos. ellos, sí, nosotros estamos planteando Uno soluciones es para... simplemente, exacto, uno es simplemente hay un intermediario que está tratando de estudiar esa problemática, pero básicamente son ellos quienes toman la decisión. Lo que yo les decía, para mí un grafitur está perfecto, pero puede que para la comunidad de allá digan no, pero eso para qué. Sí, señora, Nos clarísimo, vandalizan muchísimas más, gracias, profe. nos vandalizan más el territorio, no sé, podrían pensar algo así. Bueno, en otras noticias les cuento que con un compañero de ustedes que se llama John Genaro Cruz, salió una propuesta muy interesante y vamos a desarrollar un CIPAS, un círculo de interacción participativa, y tenemos de invitado a el mayor, espérenme, recuerdo el nombre, ay, ahora se me olvidó, acá está. Se llama el John Freddy González, gobernador muisca del Tunjo, de Suba, de la localidad de Suba, y vamos a trabajar un tema en este CIPAS de la protección territorial y medioambiental del humedal La Libélula. Este va a ser para el 6 de agosto en la noche, para que por favor se programen. Va a ser a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Igual yo les envío la invitación para que por favor se programen y nos acompañen. ¿Para cuándo, señor? ¿Para el 6 de agosto? Para el 6 de agosto, Bueno. dentro de un mesecito, para que se programen. Bueno, ahí les Bueno. voy anunciando. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda, otra pregunta. No, gracias a usted. No, profe, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por su participación en esta conferencia. Voy a parar la grabación y bueno, voy a dar por